Bien, vamos con la siguiente entrevista. Una distinguida dama, profesional del derecho, activista social, militante del Partido Socialista y ahora representante del colectivo Por el No, por la Vida. Le damos la bienvenida a la doctora Paulina Mogrovejo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Osvaldo. Muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí. ¿Desde cuándo está armado este colectivo? Bueno, este colectivo se armó hace unos días, el día domingo anterior. Se han organizado en este colectivo algunas instancias, organizaciones políticas, organizaciones sociales. Está ahí el Partido Socialista, por supuesto, está la Unidad Popular, está la RC5, también está Suma, se ha integrado el movimiento Reto, Democracia Sí, y en general organizaciones sociales también como la Plataforma de Mujeres, la Coordinadora Política de Mujeres, los colectivos ambientalistas, para promover el no a la consulta popular, porque consideramos que ciertamente este proceso que se quiere llevar adelante el 16 de noviembre no responde a las necesidades de la ciudadanía. Casa adentro, el análisis que han hecho ustedes, ¿por qué entonces consideran que la gente debe pronunciarse por el no? Bueno, creemos que la consulta popular en este caso no necesariamente resuelve los problemas que tenemos en este momento, aunque se ha dicho que sí, que es responsabilidad de la Constitución la existencia del crimen organizado, de la inseguridad, de la falta de insumos en educación, de la falta de medicinas, de la falta de mantenimiento de las instituciones educativas, la falta de médicos, la falta de maestros, entre otras cosas que son responsabilidad de la Constitución porque tiene muchas garantías. Pero sabemos que esto ciertamente pasa por presupuesto y política pública. Y es precisamente la responsabilidad del gobierno nacional que no ha dado ni presupuesto ni política pública. Mira, la Constitución es un catálogo de derechos. ¿No hay un exceso de garantías hacia quien infringe la ley? La Constitución es un catálogo de derechos que establecen no solamente el debido proceso, sino también el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la comunicación, el derecho a la vivienda, a la vida digna, el derecho a la naturaleza, los derechos ambientales. Y por el otro lado tienes la institucionalidad y los mecanismos para hacer efectivos estos derechos. Una garantía constitucional, la que se dice que está mal y es excesiva en la Constitución de la República, puede permitirnos a nosotros tener mejores escuelas, porque presentas una acción de protección en función de esa garantía jurisdiccional. El Estado, aunque no quiera, está obligado a cumplir con determinadas cuestiones, por ejemplo, para el mantenimiento de las escuelas. Mira, ahora misma, mientras estamos nosotros en esta campaña por el no, o a vísperas de la campaña por el no, claro, no es tenemos compañeros y compañeras que están haciendo rifas, que están pidiendo colaboraciones, contribuciones para poder arreglar el centro de salud y pintarlo, para poder comprar equipamiento, para poder comprar cámaras en las instituciones educativas, porque son los padres de familia, son los usuarios los que están sacando de lo que no tienen de su bolsillo para poder resolver las cosas. ¿Esto es culpa de la Constitución? Creemos que no. Más bien esto pasa por una falta de política pública y de voluntad política de quien está en este momento en el poder, que ha destinado fundamentalmente los recursos al servicio de la deuda externa y a pagarle al Fondo Monetario Internacional y no necesariamente a invertir en lo que realmente se necesita, que en este caso es el Frente Social. Estas son entonces algunas de las razones. ¿Qué otros aspectos observan ustedes ahí? Bueno, entendemos que esta convocatoria, que tiene 3 preguntas para referéndum y una pregunta para consulta popular, es una cuestión de medición y de cambiar las reglas del juego y el modelo de desarrollo que tiene el país de aquí en adelante, sin derechos constitucionales, sin derechos sociales, sin derechos económicos, pero sí garantizando un riesgo para la soberanía nacional. La pregunta, por ejemplo, que tiene que ver con las bases militares, que es una de las preguntas del referéndum. Se está planteando ya, y lo dijo el presidente Noboa en CNN, que esta base pueda ser en las Islas Galápagos. Recordemos, Osvaldo, lo que pasó con la base de Manta y qué dijo la Comisión de la Verdad una vez que salió la base de Manta del país, que fue un clamor de los ciudadanos, sobre todo de la provincia de Manabí, porque se perpetuaban ahí problemas que eran o que tenían que ver con perder el control del territorio en Manabí e inclusive abusos de carácter sexual. Esto está documentado y registrado por parte de quienes estuvieron en la base de Manta a mujeres de la provincia de Manabí, los ataques a pescadores, la contaminación ambiental. ¿Derechos humanos? ¿Perdón?
¿Quién reporta esas irregularidades cometidas por extranjeros en Manta cuando estaba funcionando la base los derechos humanos? Bueno, esto fue documentado ampliamente por el Estado ecuatoriano a través de la Comisión de la Verdad creada y financiada por el Estado ecuatoriano, con la participación sí de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de derecho ambiental nacionales e internacionales, que efectivamente dan cuenta de que las bases militares extranjeras en los territorios afectan la soberanía y no necesariamente resuelven. Mira, INRED lo dice en un boletín que hace en esa fecha, en el año 2005-2006 aproximadamente, y señala que la relación entre el crimen y el narcotráfico cuando vino la base de Manta al Ecuador no está directamente proporcional con la reducción, por ejemplo, del número de homicidios. Más bien lo que permitió la base de Manta es favorecer los intereses geopolíticos, que en este caso tenían los Estados Unidos, en el territorio latinoamericano, pero no necesariamente garantizar lo que estábamos esperando, que era la seguridad. Por eso es que salen las bases de Manta de nuestro país y ahora nuevamente se quieren implementar bases sin ninguna condición, sin ningún requisito previo, lo que pone en riesgo nuestras Islas Galápagos, que además son patrimonio natural de la humanidad, que son fuente de investigación, pero sobre todo es un patrimonio que tenemos los ecuatorianos que debemos proteger. Eso con relación al tema de la base de Manta, con relación a la constituyente. Mira, la constituyente en este momento, como decía hace un momento, es un catálogo amplio de derechos, es una constitución que ha sido referente a nivel internacional. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir una opinión consultiva en la cual señala que los estados tienen que incorporar en sus legislaciones el derecho de la naturaleza, que Ecuador la tiene desde el año 2008 y que ha permitido proteger el Yasuní, que aquí en Santo Domingo ha permitido proteger el Bombolí, que ha permitido proteger el río Aquepí, que permite proteger los ríos que son de todas y de todos, que no solamente sean contaminados, sino que no pasen a formar parte de manos privadas. Y en este caso, una de las propuestas que ha tenido, aunque Noboa dice en este caso que no sabe qué va a poner en la Constitución, sabemos que sí, e inclusive probablemente la tienen ya lista la Constitución de la República, y en esa línea ya se ha señalado que no hay derechos de la naturaleza, lo que es un retroceso, sino derechos ambientales. Solamente el ser humano tiene derechos. Que los temas relacionados con pueblos y nacionalidades, su identidad, su territorio, sus derechos colectivos, tampoco deben formar parte ni de la justicia indígena, porque eso no es una desnaturalización, por no decir una palabra más fuerte, que es lo que han señalado ellos, de los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales. Además de eso, se señala, por ejemplo, que van a desaparecer las garantías jurisdiccionales, como la acción de acceso a información pública, la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus. Han adelantado hecho. De hecho, si tú revisas entrevistas de los abogados afines al gobierno nacional, se ha señalado que eso está de más. Y las propias declaraciones del presidente que han señalado que la Corte Constitucional está de más, entonces dejamos un cheque en blanco a un gobierno que no sabemos cómo se va a plantear. Mira, nosotros nos quejábamos, o se quejaban en general, del hiperpresidencialismo, que es la concentración en el Poder Ejecutivo de todos los poderes del Estado, que es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional, que aunque no nos gusten muchas de sus resoluciones, que aunque muchas veces no hayan sido muy justos que digamos, pero ¿qué pasa si en democracia se va un sistema de contrapeso que podría estar del lado de la gente garantizando los derechos o al menos haciendo respetar la Constitución de la República? Vamos a tener un hiperpresidencialismo, un gobierno que prácticamente se convierta, no digamos en una dictadura, pero sí al menos en un extremo de gobierno que puede tener y ya ha tenido una deriva autoritaria en este caso y que las consecuencias las pagamos los ciudadanos. Luego no nos arrepintamos si es que el día de mañana irrumpen en la puerta de nuestra casa y detienen a una persona, como ha ocurrido, por ejemplo, en Imbabura. Claro, pero también va a ir ahí la gente por el no, por ejemplo, a la constituyente, y se van a oponer y van a tratar de que no pasen ese tipo de situaciones. En un hipotético caso de que el pueblo le dijera sí a la instalación de una asamblea constituyente. A ver, ¿qué estrategias de trabajo van a realizar ustedes ya cuando estén en plena campaña por el no? Bueno, la campaña comienza en pocos días. Nos hemos aglutinado, se ha conformado algunas comisiones y estas comisiones tienen como objetivo difundir, informar, transparentar, explicar lo que hemos dicho en este caso, lo que está pasando y qué ocurriría si se produce una asamblea constituyente. Tú nos has señalado en este momento que ahí van a ir otros sectores diversos, pero no están así, porque una de las metodologías que va a establecerse en esta asamblea es el método de Hunt,
y sabemos que el método de Hunt favorece a las mayorías y que en Santo Domingo, que tenemos 4 asambleístas, vamos a tener únicamente 2 y que con el método de Hunt podríamos tener asambleístas de una sola organización política tomando decisiones. Mira lo que está pasando en la Asamblea Constituyente en este caso, cómo se declararon las 3 leyes que aprobaron como inconstitucionales porque ni siquiera cumplen el derecho a la unidad de la materia. Vemos cómo asambleístas ponen fotografías, hacen print de pantallas para aparentar que están participando en una sesión de Zoom y no lo hacen. Vemos asambleístas que en lugar de debatir están dibujando, y vemos asambleístas que en lugar de cumplir con sus funciones están haciendo cualquier cosa, pero sobre todo que levantan la mano. Imagínate llegar a una asamblea constituyente con una agenda política que ya hemos visto cuál es, con una falta de transparencia del gobierno porque nos dijo que va a subir el diésel, mintió, porque nos dijo que no va a subir el gas, vamos a ver si es que esto es cierto, con una agenda ciertamente oculta a la Asamblea Nacional y que esa agenda vaya en contra de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso es que viendo esta asamblea, viendo este gobierno, viendo lo que está haciendo el presidente de la República, entregarle un cheque en blanco, entregar el destino de nuestra familia y del futuro de nuestros hijos a una decisión que no saben cuál va a ser en el futuro, me parece que es excesivo lo que nos están pidiendo. Perfecto, gracias por estar acá con nosotros. Paulina Mogrovejo, representante del colectivo Por el No, dando a conocer su criterio sobre la consulta que se avecina.